Qué bueno saludarles una vez más. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite la oportunidad de poder seguir estudiando las Sagradas Escrituras, un privilegio que no tiene precio y que juntos podemos llevarlo a cabo hoy una vez más. Hoy nos corresponde pues la lección número 5. Mire cómo pasan las semanas tan rápido y por eso, siendo que el tiempo vuela y el tiempo nos obliga a enfocar nuestra mirada hacia los eventos finales cuando Cristo Jesús venga, hay que aprender más de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una sección más, lo que sería Efesios capítulo 2 y que lleva por título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Así que vamos en este momento a invitarles a que nos acompañen en oración. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre, te agradecemos en esta hora por la bendición de tu palabra. Las Escrituras son un regalo para nosotros que ahora tenemos y podemos tener acceso libre a ello para que podamos entender tu divina voluntad. Te rogamos por favor tu dirección y que cuando estudiemos el pasaje de hoy en el capítulo 2 de Efesios podamos sacarle el mayor de los provechos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estimados, al repasar Efesios 2, recordamos, por lo que vimos la semana pasada, que los versículos del capítulo 2, del 1 al 10, enseñan que vivimos en solidaridad con Jesús. Mientras los versículos 11 al 22 que vamos a ver hoy enseñan que vivimos en una relación con los demás, ¿verdad? Y que juntos, entre todos los creyentes, conformamos lo que el apóstol Pablo le llama la iglesia. Entonces, hoy vamos a ver ese punto que es fundamental. Además, me anticipo a decirles a ustedes que la porción que vamos a ver, como ya dijimos, Efesios 2 del 11 al 22, vamos a notar que presentan 3 segmentos muy enfáticos, muy importantes. Número 1, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo una vez más identifica el estado en que los gentiles se encontraban antes de conocer a Jesús. Ustedes recordarán que en la semana pasada, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, el apóstol se dirige a los efesios, se dirige a este grupo de personas, los gentiles, y entonces les dice: vosotros que en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo también utiliza otro tipo de figuras literarias, o sea, ya no va a decir muertos, pero vamos a ver de qué manera él vuelve a describir ese estado de los gentiles anteriormente. Vamos a ver luego otro punto, ¿verdad? Cómo es que el Señor Jesús, a través de la cruz, a través de su muerte en la cruz, él deshace, elimina de una vez por todas un asunto religioso cultural. Y luego vamos a ver un punto más, ¿verdad? El número 3, que a resultado de esas 2 cosas anteriormente dichas, entonces el Señor logra reconciliación. Pero ya no es una reconciliación que va en este orden, sino que va en el orden horizontal, porque esa dirección vertical la vimos esbozada y muy claramente expresada en la semana pasada, lo que fue Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Así que es por eso que vamos a comenzar a ver esta porción de las Escrituras, Efesios capítulo 2, los versículos 11 en adelante. Fíjense ustedes, dice el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Fíjense ustedes que haciendo una especie de comparación, en el mismo capítulo, Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol comienza así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ahora el apóstol Pablo dice que en ese tiempo, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en ese tiempo, los gentiles, en cuanto a la carne, dice que eran llamados, quizás sería mejor dicho, eran apodados, ¿verdad? Incircuncisión, por aquellos que también por parte de los gentiles eran apodados los de la circuncisión, refiriéndose a los judíos. Así que entonces, así como esta palabra circuncisión e incircuncisión es una forma entendible a la luz de lo que nos sucede ahora a nosotros. Por ejemplo, a diferentes personas de diferentes países se les tilda o se les reconoce también por alguna especie de no es apodo, ¿verdad? Pero una particularidad propia. Por ejemplo, a los costarricenses se les llama ticos, o a los guatemaltecos pues se nos llama chapines. Entonces, a los judíos también se los tildaba como los de la circuncisión o los circuncisos. Y a los gentiles, los judíos los tildaban de los incircuncisos. Esa era la manera como ellos se peleaban, ¿verdad? Entraban en conflicto el uno con el otro, manifestaban su descontento el uno con el otro. Que vos sos circunciso, sí, pero vos sos incircunciso, en fin. Y lo hacían de una manera, quizá de un lado o del otro, como una especie de burla. Esto no es muy difícil de entender a la luz de que, por ejemplo, la Biblia nos dice que en Antioquía por primera vez a los discípulos de Cristo le llamaron los cristianos en calidad de un apodo, porque para ellos en la boca todo era Cristo, 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 Cristo. Entonces les llamaron los cristianos. Ahora no es un apodo, ahora es un nombre muy bonito, ¿verdad? Es una distinción preciosa. ¿Usted es cristiano? Sí, claro que yo soy cristiano. Usted no se avergüenza de ello, no se lo están diciendo de manera burlona, pero al principio así comenzó. Entonces, dice el texto, el versículo 12, en aquel tiempo, en ese tiempo cuando estaban muertos en sus delitos y pecados los gentiles, en ese tiempo cuando los tildaban de los incircuncisos, estabais sin Cristo, dice el apóstol. Ustedes estaban sin Cristo y ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, ustedes no tenían arte ni parte con la economía de Israel, con todo lo que Israel significaba como nación. Ustedes estaban lejos, dice. Ustedes estaban ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta palabra, ustedes estaban ajenos a los pactos de la promesa, prácticamente podría decirse que ellos tenían las promesas, tenían el pacto, tenían las escrituras, tenían todo para ellos mismos. O sea, en realidad no era solo para ellos mismos, sino era para que ellos fueran los depositarios y los que compartirían la salvación. Pero al final el Señor les dice, hombre, ustedes se quedaron con todo eso, pero no les sirvió de mucho. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Como los israelitas eran depositarios de todo esto, ellos no querían compartir. Y al no compartir con los gentiles, que pues así ellos les decían, ¿verdad? Al no compartir, entonces ellos no tenían conocimiento de estas cosas. Ellos no tenían acceso a todas esas promesas, los pactos de las promesas. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sí,
pero pareciera que los gentiles, pobrecitos, ellos desconocían de esto porque Israel no se los había compartido, porque los judíos no querían compartírselos y entonces quedaban cortos de ello. Y el apóstol Pablo les dice, verdad, es cierto. Eso fue lo que pasó con ustedes, pero gracias al Señor les dice, ya no es así. Entonces, por eso dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Ustedes eran ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Estaban en el mundo. Qué triste por ustedes. Pero eso ha cambiado, les dice el apóstol. Eso ha cambiado. En el versículo 13, ahora dice, en Cristo Jesús, o por medio de Jesús, o gracias a Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han venido a quedar cerca, han venido a ser hechos cercanos gracias a la sangre de Jesús. Qué cosa más bella. Estaban distanciados el uno del otro, los judíos, los gentiles de los judíos. Los judíos, pues ellos eran muy orgullosos porque se jactaban de tener todas las bendiciones de Dios para ellos como pueblo selecto, ¿verdad?, en toda la tierra. Y entonces los gentiles, ellos no podían más que ver de lejos, porque estaban lejos. Pero dice, gracias a la sangre de Jesús, dice el apóstol Pablo, ustedes se han hecho cercanos. Y esa es la parte buena. Miren, Jesús ya venía anticipando esta cercanía. Ya venía anticipando esta reconciliación entre estos dos grupos de personas. Los gentiles nos representan a todos nosotros que de sangre pues no somos judíos, no somos israelitas. Entonces todo israelita, ellos se sentían orgullosos de poder estar claros con la línea de ascendencia que ellos tenían, con sus genealogías, como por ejemplo el apóstol Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Entonces, y claro, por eso su primer nombre era Saulo, como Saúl, el primer rey de Israel, que también era de la tribu de Benjamín. Eran cosas que a ellos los hacían sentirse orgullosos, pero encontramos después que el Señor ya va anticipando esto. Por ejemplo, allá en Juan capítulo 4 encontramos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿se recuerda? La mujer samaritana, pobrecita, ella tenía unos sus problemitas ahí, ¿verdad?, que la hacían no sentirse tan bien. Ella decía, ustedes los judíos insisten que el único lugar donde se puede adorar a Dios es en Jerusalén. Y nosotros ¿con qué nos quedamos? Dijo, nosotros nos quedamos solo con este monte. Y qué bueno que tenemos este monte porque aquí se dieron las bendiciones también en el tiempo antiguo. Entonces Jesús le dijo, ay mujer, ven que te diga lo siguiente, viene la hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores que Dios anda buscando, que le adoren en espíritu y en verdad, no necesariamente solo pueden adorar en Jerusalén. Así que ya llegó el momento cuando ni aquí ni allá, es bajo otras circunstancias. Los que Dios busca han de adorarle en espíritu y en verdad. En otras palabras, ni aquí ni allá. Y fíjense ustedes que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, cuando él dice ahí en el versículo 2:14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire qué cosa. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y yo debo irme de una vez en el versículo 15 porque están relacionados el uno con el otro. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí hay varias cosas y muy preciosas, de mucha profundidad en su contenido. Fíjense ustedes, el Señor dice, ¿verdad?
Así como le dijo a la mujer samaritana, viene la hora cuando no es ni aquí ni allá, no son ni estos ni los otros, sino que de ambos, dice el apóstol Pablo, por la sangre de Jesús, por la cruz del Calvario, Jesús reconcilió a ambos y de ambos dice que hizo una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva humanidad en Cristo. ¿Qué les parece? De tal manera que ni éste se gloríe porque fueron los depositarios primarios o primeros de los pactos, las promesas y las escrituras, ni estos otros por sentirse que fueron añadidos, injertados. No, dice, de ambos el Señor hizo una nueva comunidad. Esta comunidad que el Señor hizo le tiene un nombre especial muy bonito que vamos a encontrar más allá abajo, que dice los santos, y eso es impresionante. A mí me impresiona porque entonces ahora yo ya soy parte de lo que no era parte antes. O sea, ¿de dónde voy a tener yo sangre, verdad, israelita o judía? ¿De dónde que pueda yo decir que soy de la genealogía de alguna de las 12 tribus de Israel? No. Sin embargo, eso no es problema, porque la cruz de Cristo Jesús abolió, derribó ese muro de separación. Pero esa separación no había sido hecha por el Señor. Esa separación había sido hecha por la mala comprensión y el orgullo nato del pueblo de Israel, que se había ensimismado, se había guardado para sí. Depositarios, y no compartimos. Pero eso no está bien, así que la cruz de Cristo es reconciliatoria. Fíjense ustedes que en ese sentido podríamos muy bien concluir que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse en la cruz. ¿Cuáles pueden ser esas disputas y divisiones? Bueno, entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Habemos unos que creemos esto, que creemos aquello y un montón de cosas. Y a veces nos ponemos a pelear el uno con el otro y no llegamos a nada. Pero si no somos capaces de llegar a puntos reconciliatorios en torno a esos puntos especiales de salvación en Cristo, entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si yo sigo a Cristo, si tú sigues a Cristo, en algún punto nos tenemos que encontrar en el mismo lugar y nos vamos a encontrar con Cristo o en Cristo. Voy a dar un ejemplo. El volcán, los volcanes que existen aquí en Guatemala, ¿verdad? Hablemos del volcán de Agua, hablemos del volcán de Fuego de Pacaya. O sea, tienen una cima y entonces estos volcanes bien que pueden ser subidos por este camino, por otro camino y por otro camino y por muchos caminos. Y por muchos caminos. Entonces, si lo que buscamos es llegar a la cima y tú vas por este camino y yo por este camino, si somos sinceros y vamos, como dice la Biblia, como dice Hebreos capítulo 12:2, puestos los ojos en Jesús, y vamos a pensar que Jesús está en la cima de esa montaña, de ese volcán, entonces tiene que llegar el momento cuando nos hemos de juntar en el mismo punto todos. Tiene que ser así. O sea, cuando estemos en la patria celestial, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, el Señor no va a tener grupos de personas por allá arrinconados y por otro lado, porque no se llevan entre sí. No, porque la cruz de Cristo reconcilia. Ahora, no se me malinterprete, yo no estoy hablando de que debemos unirnos sin importar qué es lo que creemos. No, yo no estoy hablando de ese punto, ¿verdad? Pero nuestras divisiones culturales, religiosas, deberíamos poder ponerlas en un segundo plano a la luz de Cristo Jesús que nos une. Jesús es el imán, su sangre es el imán que nos debe unir el uno con el otro. O sea, yo puedo respetar y tú debes respetar, por así decirlo, si no creemos exactamente en lo mismo, en algunas cosas o en algunos puntos que no son de salvación. Pero debemos sentirnos afecto como hermanos el uno con el otro porque Cristo debe habitar en ti, se supone que sí, y Cristo debe habitar en mi vida, ¿verdad?
y en Cristo somos hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre. O sea, somos uno en ese punto, somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice acá en el versículo 13 que hemos sido acercados el uno con el otro en Cristo por su sangre que Él vertió. Gloria sea a Dios por eso. Gloria sea a Dios por eso. Entonces ya no hay una barrera, ya no hay muros de separación. Ya no hay muros de separación. Ya no hay distinción de clases ni culturas. Somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? La cultura, ahora noten una cosa, ya no es esta cultura la que pesa más que esta ni esta más que aquella, sino que aquí acabamos de leer esa porción que dice que de los dos Él hizo un nuevo hombre, una nueva humanidad. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que ese nuevo hombre, esa nueva humanidad en Cristo, tiene establecido nuevos paradigmas de comportamiento que no son extraídos ni de aquí ni de allá. O sea, no son adheridos ni inclinados hacia el judaísmo, hacia los israelitas ni a los gentiles. No, es según la cultura de Cristo, es según sus patrones celestiales y divinos en los que hemos de andar, ¿verdad? Entonces dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Algunas personas que leen muy rápido esta parte dirían, ¿verdad?, que el Señor abolió la ley de los 10 mandamientos, pero no. La ley de los 10 mandamientos no está aquí en este punto, claro que no. ¿Y por qué? Porque dice que la ley a la que se está refiriendo fueron expresados en ordenanzas. Y es interesante saber que la ley de los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios y no se le llaman ordenanzas, se le llaman los 10 mandamientos, tal y como lo vemos en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Además, encontramos aquí en el mismo Efesios cómo es que el apóstol Pablo hace alusión a los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 2, él se refiere a uno de los mandamientos, al quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué les parece? Ya lo dice ahí. Y de igual manera encontramos, por ejemplo, el mandamiento número 8, que el 9, que el 10. Mire que dice Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto va contra ciertos mandamientos, ¿sí o no? Entonces, asimismo, ¿verdad?, podríamos leer en el 4:25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí está refiriéndose a no hablar falso testimonio contra tu prójimo. En fin, el apóstol Pablo no tenía en lo absoluto en mente que cuando él dijo que el Señor Jesús a través de la cruz él abolió los 10 mandamientos. Por favor, tómelo en cuenta. No, él está hablando de aquellas ordenanzas, ¿verdad? Aquellos mandamientos expresados en ordenanzas que de alguna manera como que contribuyeron a esa enemistad entre los judíos y los gentiles. Les digo cuál. Bueno, voy a regresar a lo que era la circuncisión. O sea, la señal de que alguien era parte de la ciudadanía israelita es que tenía que estar circuncidado. Y los gentiles, pues lógicamente no entraban en ese plan, no lo eran. Bueno, ya ahí tenemos una ordenanza que va a terminar en la cruz y que se acabó, ¿verdad?
Ay, pobrecitos los gentiles. Cuando ellos llegaban, fíjense que ellos llegaban a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Se recuerdan del eunuco? El que fue bautizado por Felipe. Él llegó a Jerusalén y venía de regreso. ¿Y de a qué había ido? Él había ido a presentar sus votos al Señor. Había ido a adorar a Dios, a tener un encuentro con Dios, y había viajado, pero de lejos, ¿verdad? De muy lejos. Le había tomado más de un mes para poder llegar. Y este eunuco, el pobrecito se tenía que conformar con llegar solo hasta cierto punto del templo, porque en el templo había un punto donde había un letrero por ahí que decía: hasta aquí llegan los gentiles, de aquí son dignos de muerte si traspasan esta frontera. Pobrecitos ellos, no pasaban más de ahí. Es más, también había otra parte donde decía: las mujeres llegan hasta aquí, de aquí ya no pasan. Por eso el apóstol Pablo dice: pero ya en Cristo, cuando Él ha derribado esas separaciones, esas enemistades causadas por ordenanzas, entonces dice, ya no hay hombre ni mujer. Todos somos ahora real sacerdocio, ¿ya? El real sacerdocio, o sea, ya todos lo saben, que no había ninguna mujer sacerdota, eran hombres sacerdotes, pero ya en el Nuevo Testamento, después de Cristo Jesús, el sacerdocio es parejo, todos ante el Señor tenemos ese privilegio, ¿verdad? Y así el Señor derribó esos muros de separación, ¿verdad? Estaban los libres y estaban los esclavos, pero después eso va a terminar. Gloria sea a Dios. Entonces, dice el 16, y mediante la cruz Jesús habría de reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Se rompe, ¿verdad? Se deshace por el poder divino ese muro de separación. Y bendito sea el Señor. Ahora, por ejemplo, ¿saben ustedes que hubo un tiempo cuando Alemania estaba dividida con un gran muro, y entonces estaba una Alemania de este lado, la oriental, la occidental, y de pronto, ¿verdad? Un día, ¡boom!, el muro es depuesto, es eliminado, y qué bonito que las familias, ¿cuántas familias? Aquí estaban los primos, del otro lado estaban los otros primos, un hermano se quedó atrapado de este lado, otro hermano de aquel lado, y eran enemigos, pero un día ese muro, el muro de Berlín, cayó, y ellos volvieron a ser una sola nación. Hasta ahora tenemos una Corea del Norte y una Corea del Sur, y un muro los divide, y son enemigos el uno con el otro, no se pueden llevar, y sin embargo son hermanos. Qué triste, ¿no les parece? Así estuvimos en un tiempo. Así estuvieron los judíos con los gentiles. Pero en Cristo Jesús se acaba el muro. Y esa es los efectos de esa caída, de esa demolición de ese muro de enemistades causadas por ordenanzas que ya no van ahora, porque Cristo Jesús ya murió en la cruz del Calvario y logró eso. Entonces hasta nosotros estamos cosechando esos efectos. Gloria sea a Dios por eso. Y entonces, miren el versículo 17, encontramos a Jesús como el predicador de paz, con las buenas nuevas de paz. ¿Por qué? Porque esto hay que predicarlo. Esta es la parte buena del Evangelio. Y vino, dice el versículo 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estuvisteis lejos. Y dice, y también predicado a los que estaban cerca. El Evangelio, recuerden que el Evangelio va a crear una nueva humanidad, una nueva comunidad de creyentes, a los que les va a llamar la iglesia. Y entonces dice, el Evangelio hay que predicárselo a los judíos y hay que predicárselo a los gentiles, porque el Evangelio todavía sigue teniendo los efectos transformadores de conversión, tanto de aquí como de allá. El versículo 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Cristo Jesús. Fíjense una cosa. Los judíos querían llegar al Padre por el camino que ellos habían establecido con sus rigurosas ordenanzas y leyes y todo eso, ¿verdad? Y costumbres religiosas. Y los gentiles pues decían: bueno, si hay espacio, pues nosotros sabremos cómo llegar. Nosotros tenemos muchos dioses para llegar al Dios supremo. Para ellos era el Dios supremo, el Dios. Pero entonces Cristo Jesús deshace esto por aquí, deshace estos paradigmas por allá, y entonces crea un solo camino, es Él, nada más. Y cualquiera de ambos bandos deben, si quieren entrar y llegar al Padre, tienen que pasar por la puerta, por el único camino que es Cristo Jesús. Pero es un camino de paz. Cuando estos dos, con sus diferencias que les causan problemas, se juntan en ese único camino, en esa única puerta, si quieren seguir, no les queda de otra que aceptar la reconciliación y volver, ¿verdad? Y deponer las enemistades que una vez tuvieron. En el versículo 19 encontramos: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y entonces aquí tenemos al apóstol Pablo dándoles una excelente noticia. Dice: ustedes ya no se cataloguen como extranjeros, ya no se cataloguen forasteros, advenedizos, peregrinos. No, Señor, ustedes ahora siéntanse que son parte de la gran familia de Dios. Y esta familia de Dios está compuesta no por israelitas de sangre, por judíos de sangre, está compuesta por los creyentes según el patrón que nos dejó Abraham, el padre de todos los creyentes. Así que todos somos de la familia de Dios, somos conciudadanos de los santos. Ahora ustedes también son herederos de la promesa, ya no solo es un grupo. Y entonces cambia ahora su manera de presentar este pensamiento, y entonces usa esta figura literaria en el versículo 21 y 22. Va a hablar de un edificio, y entonces dice: ustedes dice, vosotros, versículo 22, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso encontramos que el apóstol Pablo, él dijo allá, le dijo a los corintios, ¿verdad? En una ocasión, ¿se recuerdan? Le dijo en el capítulo 3, 16, 1 Corintios, que no saben que son templo de Dios. También lo volvió a mencionar en el capítulo 6, versículo 19, ¿ignoran ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y entonces aquí se los está diciendo. Dice el versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, si ustedes quieren saber cuál es el orden correcto en este nuevo caminar, en esta comunidad de creyentes, solo fíjense, dice, en lo que enseñaron los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que entonces, lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Lo asombroso es que el Señor está construyendo un templo nuevo compuesto por creyentes. Número 2. Si bien antes los gentiles tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, en el templo, ahora no solo tienen acceso al templo espiritual, sino que ellos mismos son parte, ¿verdad?, de los materiales de construcción. Los que antes no tenían acceso, tienen acceso. Los que antes no podían participar, ahora participan. Y ahora ellos mismos, toda la comunidad de creyentes, en este caso los gentiles, ellos se vuelven parte de los materiales de construcción. ¿Qué le parece? Esto es una cosa maravillosa. Todos nosotros
nos convertimos en parte de la iglesia de Dios, un templo santo, un templo viviente, y eso realmente nos deja asombrados. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la vez pasada, Cristo Jesús es la cabeza y nosotros nos convertimos en su cuerpo. Y en calidad de cuerpo de Cristo somos el templo del Espíritu Santo. Realmente nos quedamos con palabras cortas al describir cómo es que el Señor, a través de la cruz, nos reconcilia el uno con el otro. Así bien, pues, voy a resumir. Lo que hemos visto esta tarde es que, número 1, los gentiles estaban lejos de Dios, pero que han sido acercados por medio de la sangre de Jesús, y que ahora también, en lugar de advenedizos, en lugar de forasteros o extranjeros, ahora son parte de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que se han convertido en hijos e hijas de Dios. Yo digo se han convertido como que si yo fuera judío. No, yo soy parte de esa comunidad de gentiles. Usted lo es también. Pero mire qué privilegio enorme de que ahora hemos sido incorporados a la gran familia de Dios. 2, aquella enemistad que había porque nosotros pareciera que no teníamos acceso gracias a esa ley de ordenanzas que los judíos tenían para ponérselo tan difícil a las personas, no porque Dios lo quiso así, sino porque ellos fueron malinterpretando esa palabra de privilegiados, esa palabra de elegidos. Y entonces, como dije hace un momento, ellos se volvieron egoístas, no quisieron compartir. Y para no compartir comenzaron a poner muchas barreras, ¿verdad? Y ponérselo muy difícil el acceso a la salvación a los gentiles. Pero esa enemistad se acabó. Entre creyentes y judíos quedó destruida. La cruz de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad y guerra en el que ellos se habían metido, ¿verdad? Y número 3, ahora hay reconciliación. Gloria sea a Dios. Así que esa reconciliación, si ustedes se dan cuenta, vamos a cerrar el capítulo 2 y concluir de esta manera. El capítulo 2 de Efesios, del 1 al 10, me señala que fuimos reconciliados por medio de Cristo Jesús con Dios en esa dirección. Y luego de los versículos 11 al 22, el apóstol Pablo nos dice que también la misma cruz, la misma muerte de Jesús nos reconcilia de manera horizontal, de tal manera que este cuerpo de reconciliados nos constituimos en los creyentes y que a la vez conformamos la iglesia de Cristo y que a la vez somos el cuerpo de Cristo y como tal somos el templo de Dios o el templo del Espíritu Santo. Y ese templo sigue siendo edificado. Ese templo no termina. Es un templo que va en ese sentido, hacia arriba, hacia adelante, en santidad. Por eso somos el cuerpo de los santos. Y el apóstol dijo, ¿verdad? Él dijo lo siguiente en Romanos 12:14, sigan la paz, ¿verdad? Y sigan la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Así que nosotros somos así como Cristo, el predicador de paz. Él dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Él dijo, paz a vosotros. Así nosotros, como sus representantes, tenemos que llevar buenas nuevas de paz. Cristo Jesús ha reconciliado al mundo de esta forma y de esta forma, para con Dios y para los unos con nosotros. Qué cosa más bella, ¿no le parece? Démosle gracias al Señor por el estudio de esta hora. Padre bendito, te agradecemos. En realidad nuestra mente se queda corta para poder entender toda esa belleza del plan de salvación. Y hoy hemos visto, Señor, cómo la cruz de Cristo Jesús tiene doble vía. Tanto es vertical como lo es horizontal. Y que de esa manera no solo nos ha reconciliado contigo, oh Dios, sino que también tiene la virtud de reconciliarnos a nosotros, ¿verdad? Los unos con los otros y conformar así el cuerpo de los santos, la iglesia que se prepara para recibir a Jesús cuando venga por segunda vez. Bendice a cada creyente, Señor, lo rogamos en Jesús. Amén
Amén. Bueno, les anticipo que la próxima lección que tenemos para esta semana que viene se titula El misterio del Evangelio, lección número 6. Bendiciones.